Hola, Hola Aníbal, ¿cómo andás, ¿cómo Delia? ¿Bien? estás? Muy bien. Bien, todo bien. Acá en las vísperas de la luna llena. Sí, una de las luces, de las lunas más hermosas del año, que es la luna de Huesac, que hace alusión al nacimiento, iluminación y muerte de Siddhartha Gautama el Buda. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, eh, creo que es interesante entender Buda, Siddhartha, Gautama, Sakyamuni, el feliz, bienaventurado, el iluminado, el del clan de los Sakyas. Ese es el significado del nombre. Y es muy fuerte porque él hizo un gran voto, dijo, hasta que yo no encuentre la raíz del sufrimiento humano, no abandonaré esta postura. Se sentó debajo del árbol, que tiene mucho significado, y, y dijo, bueno, ni vivo ni muerto, hasta que no pueda comprender profundamente en cuerpo, en mente, en alma y en espíritu la raíz de esto, no voy a abandonar la postura. Y ahí arrancó un gran proceso que había empezado un poco antes, porque él se había ido del reino de los Saquias a los 29 años. Y es muy fuerte porque él era de la casta guerrera. Esto hay que marcarlo un poco, el tema de las castas. En la remota antigüedad, eh, digamos, lo que es los niveles de inteligencia, los niveles de conciencia en relación a los espíritus, que también se dicen esas almas que encarnan, que son el trono del espíritu, tienen diferentes niveles evolutivos o juegan diferentes papeles en esto que llamamos esta realidad. Y Siddhartha era de la casta de los guerreros. Eh, las castas se dividen en lo pretérito. La casta más baja es de los sirvientes, después vienen los comerciantes, venían los sacerdotes y los más altos eran la casta de los guerreros. Los que no quedaban dentro de este entorno social o tendrá que ver con la casa 12, eso vos lo sabes bien con respecto al astrológico, se le llama marginales. Pero hubo un change, hubo un cambio dentro de los tapas símbolos que tuvo que enfrentarse Siddhartha, donde la casta de los sacerdotes tomó el primer lugar. Esto tiene todo un significado, tiene todo un simbolismo que después lo podemos ir develando. Buenísimo, muy bueno, muy bueno. Eh, la verdad es que pensaba en todo ese proceso de Siddhartha y en el camino del yoga, ¿no? Cómo sostener la postura hasta que se produzca la transformación. Y también pensaba en la Kundalini porque la luna de Wesak es el sol en Tauro y la luna en Escorpio, la luna llena en Escorpio, y es como esa luna iluminada es el símbolo de este Buda iluminado, y es como el triunfo de la Kundalini cuando va ascendiendo, va pasando por los chakras, como comentábamos la vez anterior, y va haciendo todo un camino. Este, así que me parece muy, muy valioso todo lo que comentás, porque en ese proceso de Siddhartha, un poco estamos invitados todos, ¿no? Los que estamos en un camino que deseamos estar armónicos o estar más en calma. Sí, sí. Contanos un poco si hay otros caminos búdicos, porque conocemos que es de la India, pero hay otras ramas, ¿no? Del budismo.
Sí, el budismo tiene varias ramas, como el budismo Zen, que lo llevó el 28 patriarca del Zen, Bodhidharma, a China, 500 años después de Cristo, como decía este calendario. Y es muy interesante porque hay un sutra, hay muchos sutras que comienzan así yo he oído. Se copia perfectamente lo que se ha escuchado, se trabajaba mucho la memoria y se iba pasando en transmisión oral. Después aparecieron los escritos. En el sutra de la flor, que no es el sutra del loto, sino es otro sutra, se llama el sutra de la flor también, que es esta raíz que va armando el Zen desde el sur de la India a China, toda la zona del sudeste asiático, llegar a Japón. Pero lo interesante acá, esta poesía no verbal del Zen, donde Buda sostiene una flor y pareciera que el único que le impacta esta parte emocional del equilibrio del alma, donde están todas las emociones, en esas programaciones del yin y el yang, se llama, el discípulo de Buda se llama Mahasyapa, que es, digamos, el segundo patriarca del Zen. El primero de un punto de vista, pero siempre el primero es Buda. Y es esto de la poesía no verbal, de la contemplación, eh, de cómo podemos templarnos, qué es lo que nos impacta y hasta dónde, y cómo podemos sostener la postura de cuerpo, palabra y pensamiento. Es una obra magnífica la del Buda, porque él después se vuelve a encarnar en el Tíbet, este, en el año 800 después de Cristo, porque Buda es contemporáneo a Lao Tse. Es más, se dice que Lao Tse fue maestro de Buda, estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Digamos, en las iniciaciones del Tao, lo que se cuenta cuando uno la recibe, bueno, que Lao Tse fue uno de los maestros de Buda. No es competitivo, pero Buda hizo este camino, como vos decís, búdico, para poder llegar a la partícula de autosemejanza divina, que en tibetano se llama Tathagata, que también eso se expresa en el Sutra del Corazón. Bueno, es hermoso todo el recorrido, las distintas ramas del budismo con su gran sabiduría. Y viniendo hasta el hoy, eh, me gustaría que sigamos ahondando en este tema del que estuvimos hablando, que es la respiración y en específico la respiración tántrica. Sí, Porque es bien el símbolo de esta luna llena, ¿no? sí, me parece muy importante porque a determinado nivel del camino uno tiene que integrar la oscuridad y la luz. Vos hablaste del camino de la serpiente, de la Kundalini, que es obviamente un camino muy interesante para poder integrar la oscuridad y la luz, porque si no, uno no integra el yin y el yang como el símbolo del Tai Chi, no podemos avanzar en el camino, nos vamos a quedar parapetados en la trinchera porque le tenemos miedo a algo que sería una supuesta oscuridad y nos quedamos en una supuesta luz que en realidad tiene que ver con una parodia. Muchas personas hablan de eliminar el ego, pero eh, primero hay que saber de qué se trata. El ego significa ahamkara, que significa yo hago. Pero en realidad cuando uno hace desde un lugar de la ansiedad o desde la otra punta, de la otra polaridad, eh, como si fuera una depresión, que es la del sujeto anímico, no la del alma internamente. Camino de la Kundalini y una dirección, pero después uno se tiene que conectar con el espíritu. Buda fue directamente al espíritu y pudo reconocer que estamos acá en una simulación, que él la llamó el samsara, donde hay 6 reinos del sufrimiento. Obviamente, ahora los voy a nombrar, que él trabajó con ejercicios respiratorios para poder conectarse con el canal central, para poder entrar al cuerpo del Tantra, de ese entramado energético tan profundo, conectar los cuerpos sutiles,
muy profundos para poder entender lo que es el prana y poder llegar a esa conciencia plena que es el espíritu. Entonces esos 6 reinos del sufrimiento están encerrados en el samsara. Él descubrió esa raíz del sufrimiento. Esos 6 reinos son el reino demoníaco, de los fantasmas hambrientos, de los animales, el reino humano, de los semidioses y los dioses. Él había comprendido en profundidad el proceso de la creación de otro lugar, quizás similar en alguna cosa, pero obviamente distinto porque la vivió en carne propia, de lo que es las tradiciones judío-cristianas, ¿no? Porque estamos hablando de mucho antes de algunas cosas y después de otras, pero en un camino eh, pretérito basado en el Tantra, porque él se basó en eso, en experimentar todas las posibilidades cosmofísicas dentro del avatar, dentro de la máquina, dentro del cuerpo físico. Bueno, vos sabés que el Tantra tiene mucho que ver con esta luna, porque hace alusión a poner el cuerpo para una transformación, para una alquimia. Y el cuerpo está representado por Tauro, el cuerpo físico, y la transformación o la alquimia por Escorpio. Entonces, es una luna llena tántrica en sí misma, digamos. Y no es casualidad que se relacione con este proceso del Buda, porque, porque tiene que ver con esto del nacimiento, todo el ciclo, ¿no? El nacimiento, la transformación y la muerte, ¿no? Que son los distintos estadios, digamos, a los que estamos llamados en este proceso que es la vida. Ahora, si nosotros nos anclamos en una polaridad de muerte, no se produce esa transformación que es la que estamos buscando, ¿no? En este momento que está cediendo un tiempo muy intenso del año, en el que hablábamos de unas tensiones de transformación y bueno, ahora es como que empiezan a ceder, a llegar a ese punto cúlmine que es la luna llena y después empieza a relajarse y a venir otro tiempo más armónico, más pacífico. Eh, me interesa saber en este camino, digamos, de lo que venimos hablando, de la respiración tántrica, ¿qué continúa? ¿Cómo sigue esto? Sí, el tema es poder unir interno y externo. Eh, este camino tántrico, como el yoga nidra, que proviene del tantra yoga, que nosotros practicamos en los cursos del yoga de los sueños o los sueños lúcidos, de poder ser conscientes del subconsciente, tanto dentro del sueño como aquí, porque acá hay un montón de símbolos que están tapados por otros símbolos, y lo interesante es que todavía está la información del Buda, porque quizás en otro momento no esté, pero es como que esa señal se sigue emitiendo para aquellos que viven una sintonía similar, de animarse y de poder tener un soporte estructural, como es la postura, la respiración y la mente, que son los 3 principios de la meditación. Y es importante entender también la parte sexual, porque si uno comprende la energía sexual, la respiración y la mente, puede auto gestarse. Entonces la respiración a través de una electricidad, tanto en ejercicios estáticos como semimovientes o caminatas con la respiración, nos va armando ese eje de lo que es el Sushumna Nadi, donde se va a desplazar la serpiente, o como se dice en Chikuno, en Tai Chi, el Chong Mai, el canal central, y la periferia, que son los dos laterales o las polaridades. Entonces nosotros
al respirar a diferente polaridad o al canal central o hacer retenciones determinadas, yo puedo sanar un montón de dolencias, puedo alquimizar la salud, tanto interna como externa, eh, puedo gobernar el sistema nervioso central desde el punto de vista práctico del sistema nervioso autónomo, no dejarme doblegar por los estados de ánimo y poder afinar las emociones y el carácter, toda esa tecnología interna, esa alquimia del Tao, del Tantra Yoga. Entonces es muy importante saber respirar, pero no solamente, obviamente, como un inicio, conectarse con el cuerpo para relajarse, sino ir un poquito más allá y que uno pueda resolver algunas cuestiones. Y todo esto el tema que vos hablás de Escorpio, de bucear a la perla más valiosa, de tener estos intercambios gaseosos entre interno y externo, entre los planos astrales, obviamente que es muy de Escorpio, y hay personas que tienen esa característica, que no solamente es el intelecto, el estar hablando como lo hacemos ahora, sino es poner el cuerpo y congeniarlo con el cuerpo astral, porque es muy importante lo que hizo el Buda. Él hizo un voto y lo pudo soportar para el beneficio de la humanidad. Y también pudo sanar, que esto vos por ahí lo sabes mucho mejor que yo, toda esa parte de Quirón, que es muy interesante también. Hay todos esos combos psicológicos. Así que bueno. Bueno, me gusta porque en todas estas charlas vamos llegando a unas conclusiones que tienen mucho que ver con la salud. Y me acuerdo de ese libro que se llama El Tao de la Salud, digamos, y que tiene mucho que ver con esto del Tantra también, ¿no? Exacto. Porque con una buena práctica de integración de estas dos polaridades, digamos, masculina, femenina, cielo y tierra, bueno, podemos tener una excelente salud, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto? Sí, eh, uno puede hablar de su experiencia. Yo siempre me manejo de esa manera. Si no tengo la experiencia, ¿de qué voy a hablar? Me explico, porque leí un libro, no es mi modo. Mi modo es muy corporal en relación a la experiencia tanto física, por el deporte, las artes marciales y demás, y por estas experiencias de los viajes astrales, etcétera. Entonces, tanto en el humano, hombre como mujer, más allá de los significados y de otras aptitudes de cada uno, nosotros en nuestra energía sexual, algunos lo tienen en forma natural desde muy chicos, ahí desarrollándose, o la post-adolescencia o de más adulto, y otras personas, bueno, quizás no lo tengan. Nada está mal ni nada está bien en ese aspecto, en la intimidad de cada uno. El tema es qué me sirve entender cómo es el desarrollo y la cultivación de la energía sexual. Eh, para la cosmovisión del Tao, para la cosmovisión del Tantra, toda la energía sexual depende obviamente del primer chakra y de los riñones. En los riñones está la energía de los ancestros, está ese ADN pretérito que va a ser, digamos, juntado con la otra parte de la sangre, tanto del hombre como la mujer, y la mujer con el hombre para formar vida. Pero si no, va a formar mi cuerpo. Está para formar otro cuerpo. Pero si no va a formar otro cuerpo, forma mi cuerpo. Eso es lo que hay que entender. Energética y el chin de riñón, que es la energía de construcción, que es médula, y es sangre. Es semen y es sangre. Y esa médula forma el cerebro y forma la inteligencia y da mucha más energía y mucha más salud si uno sabe cómo integrar esa energía sexual en muchos aspectos. Y la parte de la respiración nos va acercando a ese autoconocimiento de nuestras electricidades, de nuestra temperatura corporal, de nuestra conciencia, de poder observar más internamente nuestro tercer ojo y demás. Entonces es muy, muy interesante todo esto. Bueno.
me parece muy valioso todo este conocimiento. Y también, bueno, quiero hacer un pequeño comentario del tránsito de Lilith, del que ya habíamos estado hablando por el signo de Escorpio. Y es un poco, me parece, la que va levantando la alfombra y va destapando ciertas prácticas oscuras, tabúes, eh, y la distorsión de la energía sexual, ¿no? Así que me parece que haciendo un poco alusión a ese camino búdico, eh, a mí me gusta concentrarme, digamos, con esperanza en una transformación profunda y en hacer sagrada la materia y dentro de la materia los vínculos, ¿no? Y dentro de los vínculos la misma sexualidad. Entonces, me parece que como mensaje, a mí me gustaría dejar este aporte, que es una invitación como a concentrarnos, a revisar, a ver qué es lo que nos ha marcado o nos ha sucedido a través del tiempo, porque esta es una muy buena oportunidad a nivel astrológico, a nivel interno y, y también a nivel planetario para sanar heridas, para sanar traumas que tienen que ver con esta distorsión, ¿no? De la energía sexual. Es muy importante. Mira, yo acá tengo, eh, lo iba a comentar, pero me gustaría leerlo, no es largo, que es una parte del Surangama Sutra, eh, que se usa mucho en budismo Brahda, se llama en tibetano, que es transformar el cuerpo en un diamante. eh, es lo interesante de la alquimia. Y acá Buda dice que la naturaleza de la iluminación es esencialmente brillante. O sea, el espíritu brilla y es falso que debe hacérselo brillar eh, burdamente, porque brilla por sí mismo. Y si es fuerza así, y si es fuerza así, un objeto a sí mismo surge. O sea que si uno se esfuerza en querer brillar desde un lugar que no corresponde, surgen los objetos, surgen otras cosas, surgen las apariencias. Y el objeto establecido, la apariencia misma, se torna falsedad y uno se torna un sujeto falso, porque hace una fuerza en un lugar que no hay que hacerla. Porque cuando hablamos del Wu Wei, de la acción sin acción o de una acción muy consciente, es para que la naturaleza se manifieste por sí sola. Y a veces es como que obviamente nos ha pasado a todos, eh, y a veces nosotros con nuestros hijos queremos corregir cosas y tapamos la energía, lo que vos te referías, ¿no? Como esos traumas. En medio de diferencia y mismidad, la diferencia es la que aparece. Aparece una diferencia, aparece otra cosa que no es el espíritu. Ahí aparece una dualidad falsa. Por eso decíamos que hay que comprender esto para volver a ese origen, para poder sublimar la energía. Y lo que es diferente a partir de esa diferencia deviene como identidad a causa de esa diferencia. Entonces, uno por ahí quiere tomar como una preponderancia para ser diferente y en realidad uno debe dejar brillar al espíritu dentro de uno. Estamos ahí en ese momento con esa luna llena, habíamos dicho que por ahí brilla en el agua, pero si el mar de las emociones mueve el agua, no se ve bien reflejada la luna. Hay que relajar el lago, que simboliza toda esa parte del inconsciente y del subconsciente, para que la luna de Buda brille en la templanza de nuestras emociones, dejarla brillar
y no hacer tanta fuerza, como se dice en Tai Chi, release, la fuerza relajada, pero alineada. Bueno, creo que hasta aquí sería el cierre, es precioso. Quedemos con este resonar y bueno, atesorémoslo. Este, Bueno, gracias. Namaste. Nos vemos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que esté muy bien.